Dios los bendiga. Si son tan amables, por favor, pasen conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Quiero que veamos hoy cuál es el rasgo distintivo del cristianismo. A lo largo de este estudio nosotros estaremos viendo que hay dos palabras a las cuales recurriremos de ida y de vuelta, que son amar y amor. Son respectivamente agapao, que es el verbo raíz, y agape, que es el sustantivo, que se traduce generalmente como amor. Estas palabras y sus significados son de vital importancia porque este, como dije, es el rasgo distintivo de nosotros, el rasgo distintivo del cristianismo. En Juan 13, nuestro querido Señor Jesucristo, en el versículo 34, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Aquí viene la primera de las dos palabras, que es el verbo agapao, que os améis unos a otros. Bueno, pero ¿cuánto? ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. A ver, unos a otros. El 35 es de radical importancia, dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos. A ver cómo, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Entonces, realmente nos hace pensar que no serán los milagros ni la conducta religiosa que uno tenga o supuestamente piadosa, ni una brillante exposición de las Escrituras lo que probará nuestra adherencia al Señor Jesucristo. Es decir, vos podés conocer la Biblia de cabo a rabo, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Eso no va a demostrar que sos discípulo del Señor. Lo que lo demuestra es cuando manifestás el amor de Dios entre nosotros. Eso es lo que probará nuestra adherencia al Señor Jesucristo. Tampoco lo es el ser miembro de alguna denominación o de alguna religión, sino el amor que nos fue derramado por Dios y que es ejercido entre nosotros, lo que será la evidencia del discipulado. Así de importante es este amor, que tiene raíces muy profundas, tan profundas como el Creador, al que se le ocurrió este amor. Y también, por supuesto, al amor humano. Pero ahora estamos hablando de aquel amor que nosotros tenemos, que recibimos al momento de haber renacido. Veremos un poco más de esto. Aún nosotros en el Antiguo Testamento podemos apreciar el deseo de Dios de que lo amemos y que tengamos amor mutuo entre nosotros, sus hijos. Hoy hemos escuchado eso en las manifestaciones, en las que hemos tenido el gusto de escuchar antes de la enseñanza. Se han dicho estas cosas, se ha hablado acerca de esto en esas manifestaciones. En la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta, es el nombre que tiene, también aparece este verbo en diferentes formas gramaticales. Vamos a Deuteronomio, primero en el capítulo 6, en el versículo 4, donde nosotros leemos. Hay mucha escritura en el día de hoy, así que no se preocupen si no llegan, disfruten, yo lo leo y luego con tiempo pueden ver el versículo y el contexto donde está cada versículo que trataremos el día de hoy. Deuteronomio 6, en el versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y fíjate lo que viene ahora: amarás. Es una variación gramatical de agapao, amarás. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que tenés. Quédense ahí, yo les voy a leer Levítico porque en un rato regresamos a Deuteronomio. En Levítico 19:18, versículo conocido, espero, por muchos. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Se escuchó hoy también en las manifestaciones, por alguien que no sabía que yo iba a enseñar esto, ni que iba a mencionar este versículo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que en contraste
en contraste a guardarle rencor o a vengarse, dice, amarás, de nuevo el verbo agapao, conjugado, amarás a tu prójimo. ¿De qué manera? Como a ti mismo. El Señor Jesucristo subió un rango arriba a este amarse, a amar al otro como a uno mismo. Él dijo que había que amarnos como Él nos amó a nosotros, es decir, nos amó hasta el fin, nos amó al mundo de ser al punto, no, sí, claro, por supuesto al mundo también, nos amó al punto de morir por nosotros. Esa es donde el Señor Jesucristo subió un peldaño, un escalón a este amarnos los unos a los otros, de Levítico y de Deuteronomio. Como se quedaron en Deuteronomio, vayan al capítulo 7, por favor. Vamos a ir ahí al versículo 6. Damas y caballeros, estamos en el Antiguo Testamento. Porque en el 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Se refiere a Israel, ¿verdad? Ni falta hace que yo lo dijera. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mirá la manera en que Dios se refiere a Israel. Tantas veces lo vemos al Padre referirse a Israel como si fuera un padre con hijos, de la misma manera. Yo sé que hijos viene después del día de Pentecostés, pero el trato que nuestro Padre le ha dado a esta gente ha sido de padre a hijos. Maravilloso, no ha cambiado nuestro querido Dios. Esta elección de Dios que nosotros vemos aquí se repite en el Nuevo Testamento. Es Dios quien busca en realidad al hombre para darle todo lo que Él sabe que el hombre necesita. Dios es la fuente misma de su amor. De ese amor es del que estamos hablando. Versículo 7. ¿Por qué les dio esto que les dio y los consideró un pueblo especial? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. O sea, aflojen un cachito, muchachos. No por ser vosotros más que otros pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó, de nuevo la palabra esta, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Yo los saqué a ustedes porque los amo, aun siendo pueblo insignificante. Hablamos del amor de Dios, porque es de Él. Él es el propietario de ese amor. Él es el ingeniero de ese amor. A Él se le ocurrió esta genialidad del amor suyo. Y como habíamos dicho antes, nace en Él, emana de Él y es Él. Este amor es suyo y nos lo da para que lo tengamos y nos movamos en la iglesia y en la vida justamente según los términos de ese amor. No es para que te lo guardes, no es tuyo, entonces tenés que ver, estudiar de la palabra del dueño, del ingeniero de ese amor, a ver cómo se desarrolla ese amor. Para eso vamos a la palabra y dejamos que se nos exprese para poder aprender a amar de esta manera que el inventor de ese amor quiere que nos amemos. Juan capítulo 15. Un dato muy importante es que el amor solo puede conocerse mediante las acciones que origina. Uno puede decir te amo, pero no necesariamente sus acciones darán cuenta de que verdaderamente te amo. Entonces, es conocido por las acciones que origina o lo que provoca. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplificador humano más inmenso de este amor. Juan 15, versículo 12. Esta es mi sugerencia. ¿Dice sugerencia la Biblia a ustedes? No. Entonces no me dejen decir sugerencia.
Nosotros todos somos conscientes de la importancia de guardar la palabra en nuestras vidas y que nadie la tergiverse delante nuestro. Este es mi mandamiento, no es mi sugerencia, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y tengo en mis notas Judas incluido. Qué impresionante entrega la de nuestro Señor, que produjo el amor que tuvo nuestro Señor, el amor obediente de Él hacia su Padre, nuestro Padre. Él definitivamente puso su vida por sus amigos, pero damas y caballeros, también la puso por sus enemigos. Juan capítulo 3, versículo reconocido, casi ni haría falta de ir ahí. La entrega que hizo el Padre de su Hijo también es una de las pruebas más acabadas de hasta dónde llega el amor de Dios por el ser humano. Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó, de nuevo el verbo, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más en contraste tenga vida eterna. Tanto el verbo amar como el sustantivo amor se usan en el Nuevo Testamento para dar cuenta del carácter, del afecto entrañable que tiene Dios para con sus hijos y para con la humanidad en su totalidad. Seguimos en Juan, vamos al 17, por favor. Qué tremendo capítulo el 17. En el versículo 26 es difícil elegir un versículo aquí, uno los quisiera leer todos. Juan 17, en el 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre. Recuerden, lógicamente el que está hablando es el Señor Jesucristo. Y lo daré a conocer aún para que el agape, el amor con que me has amado, agapao, esté en ellos y yo en ellos. ¡Qué oración! ¿A quién se le ocurre una oración así? Pues se le ocurrió a nuestro valiente Señor Jesucristo. Primera en Corintios 16. Así que entre los hombres, este perfecto amor tuvo su más absoluta y perfecta expresión en el Señor Jesucristo. Y este es el amor que Dios quiere que expresemos entre nosotros y al mundo. Damas y caballeros, no es un amor basado en los sentimientos, no es que yo te amo, bueno, porque me caíste bien. Este es un amor totalmente diferente. No es ese amor, es un amor que está basado en la obediencia. Nuestro Señor recibió la indicación, la instrucción de que tenía que morir por nosotros. Bueno, pues eso es lo que Él hizo y lo llama amor a eso y con justa razón. Es un amor basado en la obediencia. Primera de Corintios capítulo 16, en el versículo 14 dice, todas vuestras cosas, no algunas de vuestras cosas, no las cosas más importantes, sean hechas como. Bueno, adivinen qué quiere decir todas vuestras cosas. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué difícil! Dice todas vuestras cosas. Me pregunto, muchas veces tenemos que poner nuestro nombre cuando nosotros leemos la escritura. Entonces yo voy a poner mi nombre acá. Yo me voy a preguntar delante de ustedes, Eduardo, ¿todas tus cosas son hechas con amor? Tengo que ser honesto. Algunas responderé que sí, algunas que no. En las que sí, continúo y refuerzo. En las que no, hago el cambio, porque es un amor de obediencia. Está basado en la obediencia, no en lo que a mí me parece. Dios no me dio este amor para seleccionar a quién amar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo que es esto! Es muy bueno pensar cuando uno lee la Biblia, cuando uno la estudia en ese momento que se toma el tiempo con Dios para aprender algo de Él. Verte vos ahí, si vos cumplís esas cosas o si vos no hacés las cosas que dice la Biblia que no hay que hacer. Entonces ahí el versículo de Timoteo que dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir y corregir, tenés que pensar si
si te tiene que enseñar a vos, si te tiene que redarguir a vos y se te tiene que corregir a vos. Es para vos, para que vos hagas eso. Y por supuesto nos ayudamos los unos a los otros, también con los componentes, con los segmentos de ese versículo. Pero tenés que pensar en qué te corrige, en qué te está redarguyendo la palabra, siendo honesto. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Está orando, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Les está diciendo, los está bendiciendo, de hecho, diciéndoles que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Este amor es la expresión de la voluntad del Creador. Eso es lo que es este amor. Él desea que sus hijos se amen. Está hablando de nosotros. Él desea que nosotros nos amemos. Ah, bueno, pero Dios, en realidad, vos no sabés lo que este me hizo a mí. Bueno, pero no sabés cómo me ha respondido. Bueno, pero Dios desea que nos amemos. A veces puede costarte, pero es un amor, como dije, está basado en la obediencia, no en lo que vos pensás. No es una obediencia, no es una autoobediencia. Nosotros obedecemos a Dios, dice esto, esto hacemos. Entonces, Dios desea que sus hijos se amen, o sea, nosotros, que nos amemos y que demostremos este amor mayormente entre nosotros, por lo que dice Gálatas 6:10, porque la palabra básicamente dice que nuestros hermanos en Cristo son nuestro prójimo mayormente, digamos, si quisiéramos ponerle de alguna manera o definirlo de alguna manera. Entonces, desea que nosotros manifestemos este amor al mundo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo clavado en el madero, manifestó su amor al mundo. Por supuesto que nosotros nos hicimos de las bendiciones que su sufrimiento trajo a la humanidad, pero Él murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es la manera en la que nosotros podemos evidenciar, cuando manifestamos este amor, es la manera en que nosotros podemos evidenciar la esencia de la naturaleza espiritual de nuestros padres. Primera de Juan capítulo 4. ¿Cuánto tiene para decirnos Primera de Juan? Vamos a empezar en el versículo 7. Amados, amémonos. De nuevo, agapao y agapetos para el amado es la forma que se refiere. Amados, amémonos como unos a otros. Este es un amor que existe en referencia a otro. ¿Está bien? No es un amor que queda acá. Es un amor en referencia a otros. ¿Por qué? Porque el amor, ¿de quién es? De Dios. El amor es de Dios. Esa palabra de, en griego es la palabra ek. La voy a explicar porque es muy interesante. Ek quiere decir que sale fuera de, indica la procedencia, indica de dónde vino algo. Un avión salió de tal lugar para ir a otro lugar, salió de acá. Ek, salió de acá. Bien, este amor salió de acá, salió del corazón de nuestro Padre. De ahí salió, de ahí emanó, de ahí partió. Tiene que quedarnos muy en claro que este es un amor que tiene como principio a nuestro Padre. Este tipo de amor es diferente y lo tiene a Él como su iniciador y nos lo derrama a nosotros al momento del nuevo nacimiento. Por eso dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. No lo tenías antes, no viniste de fábrica con este amor. Viniste con otro, te amaron de otra manera, aprendiste, y maravilloso, Dios también es inventor del amor humano. Por eso tiene varios puntos en coincidencia un amor con el otro. Pero este es uno que Dios te da al momento que vos renacés. Seguimos leyendo Primera de Juan 4, nos había quedado porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama con este tipo sublime de amor agapao, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, agapao, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es agape, Dios es amor.
En esto se conoció el amor de Dios. A ver, ¿en qué se conoció? ¿En qué se mostró el amor? En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró? Si el amor es invisible y Dios también lo es. A ver, ¿en qué se mostró algo invisible como el amor de Dios con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. En esto se mostró. Ven, yo les dije hace un ratito que es un amor. El amor provoca acciones. Esta es la acción que provocó el amor de Dios, que se mostró en la entrega de su Hijo, porque el amor no se ve como Dios que no se ve. Entonces tenés que manifestarlo, tenés que manifestar ese amor con acciones que están en línea con ese amor, como por ejemplo amar a tu hermano como a vos mismo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, de nuevo el mismo amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, nos ganó de mano en amar a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias a Dios, por Dios. El amor que es invisible se manifestó en la entrega de su Hijo. Igual es con nosotros. Nuestras acciones darán cuenta o no lo harán de nuestro amor. Nuestras acciones darán cuenta o no lo harán de nuestro amor. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, como tampoco nadie ve al amor. Si nos amamos, agapao, unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, puntos suspensivos, en nosotros. Habla de perfeccionarse en nosotros, es un amor perfecto, no necesita de nosotros para ser perfecto. Al decir en nosotros, se perfecciona en nosotros, ya viene perfecto, pero no necesariamente es perfecto en uno. Es un amor perfecto en su generación, pero está bajo nuestra responsabilidad ejercerlo. Justamente es ejerciéndolo como se perfecciona en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu al mismo momento que nos ha dado de su amor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. No solamente sale de Él el amor, por eso es de Él, sino que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ahora bien, estamos por leer dos versículos que contienen una información que es crucial, crítica, y marcan una conducta que nosotros necesitamos ver cada día más en la familia de Dios. Lo digo de nuevo. Estamos por ver dos versículos que son cruciales, que son críticos y marcan una conducta que necesitamos todos nosotros ver cada día más en la familia de Dios. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Leyeron lo mismo que yo? Está en castellano, ¿no? ¿Lo entendimos todos? Listo. Si yo no hacía esto, Eduardo, tenés que cambiar. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Padre, no hacía falta que pusieras esto, nosotros concluimos eso, pero gracias por ponerlo, porque si en algún momento de nublado, de nuestra mente nublada, de nuestro entendimiento confundido, esto nos ubica. Este es un amor que tiene todo que ver con obediencia. Por eso es importante que leamos.
y grabemos en nuestra alma el versículo 21 que vamos a leer ahora. Y nosotros tenemos esta sugerencia de él, de nuevo, no me van a dejar mentir, ¿verdad? Este mandamiento de él. ¿Por qué lo tomamos como una sugerencia? Si es un mandamiento. Tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, haga lo que quiera con su hermano. No, ame a su hermano. Ame a su hermano. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra de Dios! Efesios 2. Cuanto más vamos estudiando y viviendo la palabra, más vamos reconociendo la grandeza de este amor que el Padre nos dio para que lo disfrutemos y compartamos entre nosotros. Necesitamos evaluar honestamente si estamos siendo obedientes a esta instrucción. Si no lo estamos, tenemos que hacer la corrección. Efesios 2 les dije, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿ven? Agape, que nos agapeó, nos agapao, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, damas y caballeros, sois salvos. Esto nos hace recordar el versículo de Deuteronomio 7, cuando Dios le dice a Israel que ellos fueron escogidos como un pueblo especial, siendo insignificantes. Bueno, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es una condición bastante insignificante. Fue el gran amor de Dios con el que nos amó, el que excede todo conocimiento, mediante el cual nos dio vida juntamente con Cristo. Damas y caballeros, Dios escogió amarnos. Efesios 3, ya que estamos en Efesios. En el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en que en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos tus hermanos en Cristo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Ves? Excede todo conocimiento el amor de Cristo. Esa habilidad recibiste vos cuando Dios derramó en vos, en el momento que confesaste y creíste, su Espíritu, mediante el cual también te derramó su amor. Eso entonces sí tenés la habilidad de amar con este amor, porque te fue dada el momento que vos renaciste. Daremos cuenta de eso en un ratito nomás. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 5, versículo 2. Y andad como en amor, no a tontas y a locas, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si Dios dice que andes en amor, quiere decir que Él te dio la habilidad en ese amor. ¿Está bien? En el amor agapao, en el amor de Dios. Si Dios te dice que andes ese amor, quiere decir que vos tenés la habilidad de hacerlo. Volvamos a Juan, al Evangelio de Juan. Recuerden, no importa si ustedes no encuentran el versículo, yo los leo, disfrútenlo. Bien, a este amor divino lo expresamos obedeciendo a los mandamientos de nuestro querido Padre. Amar a Dios y amar a nuestro Señor van absolutamente de la mano con el obedecerlos. Juan 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23.
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ven las veces que menciona de una manera o lo infiere en alguna otra que es un amor que está basado en la obediencia? Y qué bueno que sea así, porque si tiene que ver con mi obediencia a Dios, entonces no depende de mí el tener que amar a alguien. Lo único que depende de mí es obedecer el mandamiento. El mandamiento dice que tengo que amar a mis hermanos, eso es lo que quiere decir. No tienen que ser amables a mi vista, no tienen que ser dignos de mi amor a mi vista o según lo que yo considere. Eso es muy importante. Nos saca una gran responsabilidad de encima. Nosotros tenemos que amar, punto. Y el amar significa extender misericordia, el amar significa el perdón. El perdón es el brazo extendido del amor de Dios. Eso es lo que es el perdón. ¿Perdono? Bueno, este sí, aquel no. Ah, pero no sabés, esto no lo perdono, por eso. Amar es perdonar, damas y caballeros, es el brazo extendido del amor de Dios. No lo hago, tengo que hacer una corrección. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta Hechos 1, fíjate que ahí todo haría pensar de que estuvo Judas ahí. A ver si vos lo hubieses tenido en Hechos 1 antes de ascender en gloria. Ese es el amor que nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Pero por el centurión y por esos 4 que repartieron los vestidos de nuestro Señor cuando Él estaba ahí agonizando, ya muerto sobre el madero, bueno, por esos 4 murió también. ¡Qué bárbaro! Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guardar mandamientos, permanecer en el amor. Amor, obediencia. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, obediencia y permanezco en su amor. Obediencia, amor. Primera de Juan capítulo 2. Cuando lo veamos a Juan, cuando seamos arrebatados, seamos transformados y arrebatados, sería bueno reunirse con él y darle gracias por haber creído toda la revelación que recibió y haberla escrito y que nosotros disfrutemos tanto leyendo las cosas que él puso. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en el que guarda, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Vean, este amor es perfecto del vamos, es decir, que es como su diseñador, como su ingeniero, nuestro querido Padre. Nosotros lo ejercemos y así entonces lo perfeccionamos en nosotros, amándonos. Primera de Juan, estamos ahí, vamos al 5, versículo 3 dice, pues este es el agape a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos, aunque te parezca mentira, no son gravosos. Esta es la opinión de Dios acerca de sus mandamientos. Si es gravoso perdonar a tu hermano, entonces, bueno, te comento que diferís con Dios en las opiniones. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, amar a Dios con el amor que Él mismo ha derramado en nosotros es primaria, básica, mayor y principalmente obedecerle. Mateo capítulo 5, les quiero mostrar algo. Me moría de ganas o me vivía de ganas por mostrárselo. El amor de Dios es un amor básicamente cristiano, ya sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia la humanidad en general. Este amor no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre, y en general casi nunca, concuerda con la normal inclinación de los sentimientos. Tampoco se comparte únicamente o solamente con aquellos con quienes tenemos amistad o afinidad. De hecho, somos instruidos a dispensar ese amor aún a pesar de alguna enemistad. Mateo 5, como ejemplo, versículo 43. Dice el Señor acá en este maravilloso sermón, que así llaman de él, oísteis que fue que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero ¿por qué habré leído esto?
porque ahora yo estoy comprometido con esta palabra que yo acabo de leer, y saben una cosa, está en mi idioma. Yo entiendo lo que acabo de leer. Estoy frito, damas y caballeros. Estoy confinado a obedecer esta palabra. Bendecid a los que os maldicen, pero no, al que me maldice busco un hacha. Y si ya tengo un hacha, la afilo. Fíjate vos qué diferencia lo que piensa Eduardo y lo que piensa Dios que manifiesta a nuestro Señor Jesucristo. Si esto habla de los enemigos, ¿qué dirá de mis hermanos en Cristo? ¿Entendés lo que quiero decir? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. No, ¿qué orad? Corred delante de ellos, escondeos, buscad dinamita. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros vamos a ser hijos, lo hagamos o no lo hagamos, pero una cosa es complacer a nuestro Padre y otra cosa es no complacer, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, es decir, sobre tus enemigos y sobre tus amigos, y que hace llover sobre justos e injustos, sobre tus amigos y tus enemigos. Aún dentro de la familia de Dios no se constituyen como enemigos, pero muchas veces los tratamos como tales. Caramba, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? 46. Y la verdad, ponete a pensar, habrá dicho el Señor Jesucristo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vas a tener? Cualquiera ama al que te ama, ¿no es cierto? Bien. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y sí, la verdad que tenés razón, Jesús. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Me mató! Estoy frito. Tengo que obedecer esto, tengo que entender la grandeza de esto. Porque al haberme dado ese amor, Dios me habilitó a amar de esa manera como amó nuestro Señor Jesucristo. Es varios peldaños más arriba del maravilloso amor humano que todos nosotros de una manera u otra disfrutamos antes de conocer este amor. Y aún al día de hoy lo disfrutamos, claro que sí. Todo lo que es ocurrencia de Dios es bueno para nosotros. Romanos capítulo 13. Este es un amor que no busca el mal de nadie y siempre que le es posible procura el bien de todos, aunque mayormente, como dije anteriormente, como vengo diciendo, mayormente el bien de la familia de Dios. Romanos 13, versículo 8. Acá me sigo hundiendo, yo dije estoy frito, ahora estoy más frito todavía. Estaba frito, ahora estoy dorado. No debáis a nadie nada, sino que cosa el amaros unos a otros. Bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Levítico 19:18, les recuerdo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley que es el amor. Colosenses capítulo 3. En el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, rompiéndoos la nuca los unos a los otros con el lomo de la Biblia, por supuesto, porque vos la conocés, vos sabés más versículos que el resto. No dice eso, dice una recomendación muy buena, soportándoos unos a otros y perdonando. Uy, ¿por qué habré leído esto? Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, eso es lo que está diciendo. ¿Cuántas veces acumulamos quejas contra nuestros hermanos? Es humano, damas y caballeros, pero lo que es divino en nosotros es que dice que
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto perdonó? Te perdonó a vos por haber hecho todas las cosas que hiciste de tal manera de haber nacido bajo los términos del pecado, del primer pecado que nos mantenía alejados de Dios. De eso fuimos, de eso nada menos. Desde ahí para abajo, cualquier otro pecado, damas y caballeros, se palidece ante la grandeza del perdón de Dios. Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me habla a mí, damas y caballeros, espero que a ustedes también. Me habla a mí sobre todas estas cosas, de qué me tengo que vestir, de amor, que es el vínculo perfecto. No hay otro vínculo que no sea este, que sea perfecto. No es lo que conozcamos, la igualdad de conocimiento de la palabra de Dios, la igualdad de lo que pensamos que es esto o es aquello en la palabra de Dios, sino el amor que leímos hace un rato, que es lo único que nos debemos tener, que es la única deuda que tenemos que tener con el resto. Amarnos de esta manera. Romanos 5. El amor que proviene de Dios expresa su profundo y constante interés por seres que podrían ser considerados indignos de ese amor. Romanos 5, acá vamos a ver cómo nos llega ese amor, cómo es que lo tenemos, que lo venimos diciendo hace un rato. Este es el versículo, Romanos 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo va? ¿Qué vergüenza podemos tener de nuestra esperanza? Caramba. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado, como si te derramaras algo desde lo alto, que derramas algún líquido y salpica para todos lados. Debe salpicar el amor de Dios que nos fue derramado a nosotros, debe salpicar para todos lados. Ha sido derramado en nuestros corazones por medio de él, quiere decir en griego, el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios, al momento que nos hizo sus hijos, en ese momento derramó su espíritu y en ese espíritu derramó su amor. Damas y caballeros, nos quedamos sin excusas, lo tenés, lo recibiste de Dios. Este amor para amar de esta manera lo recibimos de Dios. Él nos derramó su espíritu al momento del nuevo nacimiento y a través de ese espíritu nos derramó su amor. Ambos, Espíritu Santo y amor, provenientes de Dios, atención, deben ser manifestados, demostrados en acciones en línea con la palabra de Dios para que puedan ser evidenciados. De nuevo, tanto el Espíritu Santo de Dios como el amor de Dios deben ser, por nuestra propia voluntad, manifestados, deben ser demostrados en acciones que estén en línea con la palabra de Dios, así serán evidenciados. Si no, no. Si yo te aborrezco, es decir, no es te aborrezco en el sentido de que te odio, te amo menos que amarte, o te amo por abajo, por así decir, entonces yo no estoy evidenciando el amor de Dios. Lo tenés, pero no lo evidenciás. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá algunos por un justo, con todo, como mucho, pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno, mas Dios muestra su amor, el amor de Él lo muestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda Corintios 5:19, que no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos hizo renacer a una esperanza viva, a vida por siempre, aún siendo nosotros, trayendo nosotros en nuestro ADN el pecado a partir de Génesis 3, el de Adán. Romanos 5 dice ahí que de ese amor que nos fue derramado, es la palabra griega ekjuno, se las digo porque es interesante, porque habla de derramado, ¿no es cierto? Dice que lo derramó en nuestros corazones. Los diccionarios coinciden bastante en las definiciones de esta palabra griega, que es
derramado es una buena traducción, como también lo es volcado. Fue un derramamiento desde lo alto. Quiero que veamos en Hechos capítulo 2. Vamos a ver esta palabra en el libro de Hechos. Vamos a empezar en el 2, en el versículo 16, leemos así: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, Ecjuno, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué es lo que harán? Profetizarán. Lo hacemos al día de hoy, a partir del día de Pentecostés. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, Ecjuno, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bien, en el mismo contexto del día del Pentecostés del siglo I, y refiriéndose al Señor Jesucristo, en el versículo 33, miren lo que dice: Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha Ecjuno derramado esto que vosotros veis y oís. Sí, señores. Nuestro Señor fue quien derramó el Espíritu Santo en sus 12 apóstoles por primera vez en la historia. A partir de ese momento, cada vez que nos es derramado Espíritu Santo, nos es derramado también una clase de amor que antes no teníamos, el amor de Dios. Eso tan maravilloso que nosotros recibimos de la mano del amor, la misericordia y la gracia de Dios, no nos viene en cuentagotas, nos es derramado. Hechos 10. En el caso de Cornelio y su familia, cuando fue Pedro a hablarle la palabra de Dios para que él se reconciliara, él y su familia se reconciliaran con Dios. Miren lo que dice Hechos 10, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, los que habían ido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, está hablando de Cornelio y su familia, se derramara el don de Espíritu Santo. Damas y caballeros, sabemos por la palabra que leímos en Romanos 5:5 que en ese momento también a Cornelio y a los suyos les fue derramado el amor de Dios. Lo mismo que pasó en Pentecostés, pasó en la casa de Cornelio y pasa en las iglesias, en nuestras casas. Cada vez que alguien habla en lenguas, la persona evidencia a nivel de los sentidos que el Espíritu Santo y el amor de Dios le han sido derramados. Tanto el Espíritu de Dios en nosotros como su amor son como Él, invisibles, intangibles. Aprendemos acerca de este amor en la palabra y cuando renovamos nuestra mente a esa palabra, lo manifestamos, porque es necesario manifestar el espíritu y el amor para que sean evidentes a los ojos del mundo y de nuestros hermanos. Por eso es tan importante que nos amemos los unos a los otros, para que la gente vea, sin siquiera nosotros mencionarlo, que somos hijos de Dios y discípulos del Señor Jesucristo, y que así creyendo en Él, tengan, damas y caballeros, vida en su nombre. Gracias, Dios. Gracias por la belleza de tu palabra. La verdad es bellísima. Es encantadora leerla, pensarla, compartirla. Muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de llegarnos a alguna porción de tu corazón de amor en las páginas de tu escritura. Te agradezco, Dios, que cada vez que vayamos a tu palabra, nos des tu palabra, de tu corazón de amor a nosotros, para que nosotros podamos vivirla y compartirla con los demás. Gracias, Dios, que entendamos la grandeza de este amor entre nosotros y que hagamos las correcciones que sea que tengamos que hacer para poder vivir de una manera que te dé alabanza a tu gloria, que vos estés realmente bendecido con nuestro caminar, con nuestra conducta, que le dé honra a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto que nos bendiga a todos nosotros. Te agradezco en el nombre de nuestro precioso, nuestro valiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga. Nos vemos en la reunión anual hispanoamericana.